Me pagaron 2.000 por probar un videojuego. Mi amigo Steve era un genio, ganando dinero sin hacer nada. En cierto punto, se inscribió en 2 estudios clínicos diferentes al mismo tiempo. Algunos de ellos eran para testear fármacos con posibles efectos negativos en el cuerpo, pero a Steve no le importaba porque en realidad nunca tomaba los fármacos. Hacían lo que hacían en las películas. Se los pasaba por debajo de la lengua y los escupía en su mano cuando el médico le daba la espalda. Otros estudios eran para nuevos enfoques terapéuticos y cosas por el estilo, pero tampoco suponían un problema para Steve. Como mucho, tenía que tirarse literal y metafóricamente en el sofá de alguien durante 1 hora cada semana y luego cobrar su cheque al salir. Pero al final, las personas se dieron cuenta y pusieron a Steve en una especie de lista. Se prohibió a nivel nacional que Steve participara en más estudios patrocinados por universidades o empresas farmacéuticas privadas, lo que básicamente le impidió seguir generando ese dinero fácil. Pero Steve encontró una solución. No todos los estudios son legales y están sancionados por la FDA. De hecho, existe un mundo oculto de personas que prueban cosas en sus garajes, agilizando todo el proceso sin tener que preocuparse de las molestas y costosas regulaciones. Lo malo de estos experimentos es que, si eran para, por ejemplo, un nuevo medicamento, no se fiaban de que te tragaras la pastilla sin más. Tenías que abrir la boca y levantar la lengua, tenías que tomártela de verdad. Pero vaya que sí pagaban. Uno de los amigos de Steve dio un enlace a un foro en la Dark Web. Una mañana me despertó un golpe increíblemente fuerte en la puerta de mi apartamento. ¿Quién es?, dijo mi novia Sofía. Miré el reloj con los ojos entrecerrados, eran las 5:55 de la mañana. «Abre, hombre», gritó Steve desde el pasillo. «Oh, que se joda», dijo Sofía. «Podría tener problemas», dije, saliendo disparado de la cama lleno de adrenalina. Abrí la puerta en calzoncillos y allí estaba Steve, saltando de la emoción con las pupilas dilatadas. «¿Estás bien?», pregunté. «Estoy increíble, hombre, me dieron 1.000 por tomarme una pastilla y es grandiosa, se siente tan bien». «Oh Dios mío y oh Dios mío», dijo Steve. Mi cabeza me dolía mientras intentaba retomar mis pensamientos. «Así que estás drogado y vienes a decirme que te han pagado mucho dinero por drogarte». Sentí como una rabia brotaba de lo más profundo de mi ser. «Sí, quiero decir, no, mira, hombre, eres mi mejor amigo. Te quiero mucho, vine aquí porque, mira, hay dinero, mucho dinero para mí y para ti. 2.000 por jugar a un videojuego o algo así. 2.000 para jugar a un videojuego durante unas horas. Mira, solo te digo esto porque te quiero, no necesitas tomar drogas ni nada. Solo necesitas probar algunas cosas en realidad virtual durante unas horas y boom, tienes 20 grandes en tu bolsillo». Mi sentimiento de rabia se disipó mientras intentaba encontrarle sentido a lo que Steve estaba diciendo, sin embargo, no lo lograba entender. «¿Qué estás diciendo?», le pregunté. «¿Por qué estás aquí antes de amanecer? Sofía está enojada y yo también, de verdad». No, dijo Steve con cara de horror. «Quiero que seas feliz. Sofía también. Mira, escucha, todavía tienes ese navegador Tor que te instalé y todo eso». «Supongo que sí», respondí. «Ah, muy bien. Escucha». Steve se metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel. «Mira, solo teclea esto y lo verás. Ya lo verás, es dinero fácil. 2.000, por fin puedes comprar ese anillo de compromiso que has estado». Extendí la mano y golpeé a Steve en la cabeza. «Por Dios, hombre, baja la voz», «De acuerdo», agregué. Steve parecía sorprendido y dolido por un momento antes de darse cuenta. «Oh carajo, lo siento, hombre, ¿vas a comprobar esto o qué?». Me extendió el papel arrugado, lo cogí y me encogí de hombros. «Lo comprobaré, Steve, pero eso es todo por ahora. ¿Por qué no te vas a casa y duermes?». «Sí», dijo Steve, asintiendo como un loco. «Sí, compruébalo, voy a dormir». Al cerrar la puerta, él metió el pie justo antes de que se cerrara. «¿Puedo usar tu baño?». Abrí la puerta y suspiré mientras él se apresuraba al baño y empezaba a vomitar.
Steve fue vetado de nuestro apartamento después de aquello, pero seguimos en contacto. Me enviaba mensajes de texto cada hora, preguntándome si ya había visto el anuncio de la prueba de videojuegos. La verdad es que lo había mirado en cuanto se fue esa mañana, pero estaba indeciso. Por un lado, los 2,000 eran intrigantes, era casi la mitad de lo que yo ganaba en un año, más de la mitad después de impuestos, y yo tenía la sensación de que este no era el tipo de trabajo en el que tenías que pagar impuestos. Podría hacer muchas cosas con ese dinero, llevar a Sofía a todo tipo de cenas, quizá irnos de vacaciones y viajar a algún lugar interesante, el tipo de cosas que siempre quisimos hacer pero que nunca pudimos permitirnos. También estaba el anillo de compromiso. Sofía diría que sí de todas formas, aunque le regalara papel aluminio enrollado, pero yo quería que fuera especial, pero no podría permitírmelo. Por otro lado, bueno, todo el asunto era muy sospechoso. ¿Quién paga a un tipo random 2,000 por probar un videojuego? ¿Y por qué recurrir a canales tan turbios para organizarlo? Sabía desde el principio que nada bueno podría salir de ello, lo sabía, pero lo hice de todos modos. De acuerdo, escribí en un mensaje para Steve. Me apunto a lo de los videojuegos. Steve y yo fuimos juntos a la dirección. Era curiosamente un edificio de oficinas de aspecto respetable. Nos acercamos a la entrada y miramos el plano del edificio. Allí había un abogado, un consejero, un contador, entre otros. Maldita sea, dijo Steve, ¿qué demonios de oficina es esta? En ese justo momento sonó su teléfono. Oh, dijo, el sótano. ¿El sótano? Pregunté. No, de verdad, el sótano. No sé si debamos hacerlo, hombre. Vamos, 2,000 y además en un edificio tan bonito. Estoy acostumbrado a ir a garajes de locos y tragarme Dios sabe qué. Esto va a ser pan comido, respondió Steve. Asentí, pero mientras caminábamos hacia el ascensor, mi sensación de inquietud fue creciendo hasta gritarme. Regresa, sea lo que sea, es malo. Es solo un videojuego, murmuré. Es la actitud, dijo Steve, sonriendo mientras la puerta del ascensor se cerraba detrás de mí. Bajamos al sótano mientras intentaba calmarme. Es un videojuego en el sótano de una oficina respetable. Probablemente solo podían permitirse alquilar el sótano. Me callé antes de poder preguntarme. Solo podían permitirse alquilar el sótano, pero nos pagarán 2,000 a cada uno. Cuando llegamos abajo, las puertas se abrieron y lo primero que vi fue a un hombre y a una mujer sentados ante una mesa de trabajo en medio de una gran sala. Aparte de eso, parecía un sótano normal con equipos como calderas y calentadores de agua, veía cables por doquier. Bienvenidos, dijo la mujer. Stephanie, es correcto. Somos nosotros, dijo Steve, saliendo del ascensor. Los seguí y observé cómo la mujer escribía algo en su portapapeles. Es fantástico, dijo el hombre. Justo a tiempo, bueno, unos minutos tarde, pero no pasa nada, se echó a reír. Sucede, dijo la mujer, sonriendo. La gente tiene cosas que hacer, y aquí lo respetamos por eso. Vamos a ponernos manos a la obra, o casi, primero necesitamos que firmen el contrato. La mujer nos tendió 2 portapapeles y cada uno cogió uno. Antes de mirarlo, me tomé un momento para darme cuenta de que mi inquietud no había disminuido a pesar de la superficial amabilidad del hombre y la mujer. De alguna manera, eso lo hacía más extraño, que estuvieran allí, sentados entre las tuberías que les pasaban por encima, dispuestos a ofrecernos un montón de dinero por jugar a un videojuego. ¿Dónde jugaremos?, pregunté, mirando a mi alrededor. No vi ningún televisor ni nada. Aquí arriba, dijo el hombre, dándose golpecitos en la cabeza. Empecé, pero Steve me dio un codazo. Ellos nos dirán qué hacer, dijo. Solo tienes que firmar el contrato. Steve llenó algunos datos en unas casillas y puso una firma, mientras yo leía con más atención. El participante se compromete a no solicitar una compensación superior a la cantidad predeterminada. En este caso, la cantidad predeterminada es de 2,000 por participar en una partida de prueba de control total.
Los creadores de Control Total y los administradores de la prueba se eximen por la presente de toda responsabilidad por cualquier lesión sufrida durante el juego, con el acuerdo del participante. ¿Lesiones?, pregunté. ¿Qué clase de juego es este? La mujer sonrió. Por desgracia, no podemos contarte nada del juego hasta que firmes el contrato, después lo sabrás todo. En caso de que el participante no pueda cobrar la cantidad predeterminada al final del juego, los creadores de Control Total transferirán los fondos a una persona elegida por el participante. La siguiente casilla es para que el participante anote el nombre y la dirección del familiar más cercano. Dices que si morimos, darás el dinero a alguien que elijamos. ¿Es eso cierto?, pregunté. Así es, dijo el hombre. Si morimos mientras jugamos a tu juego, recalqué. Me volví hacia Steve. Esto es una locura. Steve se encogió de hombros. Es mucho dinero, tómalo o déjalo. Yo lo tomo. Intenté convencerme de no hacerlo, pero luego pensé en ir a Europa con Sofía. Escribí su nombre en la casilla familiares y firmé el formulario. Le devolví el portapapeles a la mujer. Fantástico, dijo. Ahora, ¿nos dirás qué es este juego?, pregunté. Lo haremos mejor, dijo el hombre. Metió la mano en una caja de cartón que había en el suelo y sacó lo que parecían 2 auriculares. Els mostraremos el juego, por favor, caballeros. Pónganse estos dispositivos en la cabeza y prepárense para una experiencia sin igual, o eso esperamos, añadió riendo. Steve no dudó en ponérselo en la cabeza. Parecía la mitad delantera de un casco con una cinta elástica que lo sujetaba y unas gafas sujetas al casco. No veo nada, dijo Steve. Es un juego para 2 jugadores, dijo el hombre, señalándome con la cabeza. Respiré hondo. Es solo un maldito juego. Me puse los auriculares y miré a través de las gafas. Todo parecía igual, salvo que tenía un ligero tinte amarillo. Vi cómo el hombre volvía a meter la mano en la caja y sacaba 2 mandos de videojuegos. Le dio uno a la mujer, y cada uno pulsó un botón. Oí gritar a Steve. Una fracción de segundo antes de oír el siseo de algún mecanismo hidráulico que se activaba justo encima de mi oreja, entonces sentí el dolor más intenso de mi vida. Sentí como si me estuvieran clavando algo directamente en el maldito cerebro, y eso era exactamente lo que estaba pasando. Un chorro de sangre escurrió por un lado de mi cabeza mientras mi cerebro sentía un gran dolor. Después de eso, me desmayé. Cuando desperté, estaba atado a una silla, sentado frente al hombre y la mujer, y a mi lado estaba Steve. Ahora solo tenía un dolor sordo en la cabeza, pero no tardé en entrar en pánico. Ah, bien, dijo la mujer, los 2 están despiertos. Ella se levantó con calma, se acercó y me desabrochó las correas. ¿Qué es esto, Jade? ¿Qué demonios es esto? Es un experimento, dijo el hombre. No te preocupes, hemos limado algunas asperezas desde la última vez que lo probamos. ¿Qué experimento?, pregunté, sintiendo mis piernas tambaleantes. ¿Qué nos vas a hacer? La mujer se puso a desatar a Steve. Te hemos implantado un dispositivo en la cabeza, explicó, que nos permite controlar tus movimientos físicos, o eso esperamos. Steve se frotó la cabeza. ¿Qué diablos? Vas a pagarnos, ¿verdad? Por supuesto, dijo el hombre, metió la mano en la caja de cartón y sacó 2 sobres gruesos. Espero que el dinero esté bien. Los arrojó a nuestros pies a través de la mesa. Steve se agachó y abrió el suyo. Vi el dinero dentro. Vale la pena por un pequeño dolor de cabeza, supongo. De acuerdo, así que has implantado estos dispositivos en nuestros cerebros, podemos irnos ya. Puedes intentarlo, dijo el hombre, pero no podrán hacerlo si nosotros no queremos, dijo la mujer. Y no queremos que lo hagan, dijo el hombre, no hasta que luchen hasta la muerte, dijo la mujer. Me puse de pie de un salto y traté de respirar más despacio. Vamos, hombre, le dije a Steve, ya está bien. Me agaché para recoger mi sobre y empecé a caminar hacia el ascensor. Gracias por el dinero, chicos, dijo Steve. Luego me siguió y pulsó el botón del ascensor. Se encendió la luz y esperamos a que llegara el ascensor. Entonces, volví a extender el puño y golpeé tan fuerte como pude la mandíbula de Steve. Vi un chorro de sangre salir de su boca. ¿Qué demonios te pasa?, gimió Steve,
frotándose la mandíbula. Me sentí mareado. ¿Qué demonios? ¿Por qué acababa de golpear a mi mejor amigo en la cara sin motivo? Hombre, lo siento mucho, no tengo ni idea de por qué he hecho eso. Steve escupió un poco de sangre en el suelo del sótano. Olvídalo, larguémonos de aquí. Sonó la puerta del ascensor. Me parece bien, dije mientras se abrían las puertas. Estaba a punto de entrar cuando de repente sentí que una mano me agarraba del hombro y me hacía girar bruscamente. Era Steve, tenía una mirada confusa mientras me agarraba el cuello con ambas manos y empezaba a estrangularme. Mis nervios estallaron mientras luchaba por respirar. De pronto, sentí como llevaba mi rodilla hasta las bolas de Steve, entonces me soltó el cuello y se encorvando. Steve, joder, le di con mi codo en la espalda y gritó de dolor. No lo sé, le dije, no lo sé. Miré al hombre y a la mujer que seguían sentados detrás de su mesa de trabajo, sostenían sus mandos y sonreían. ¿Qué diablos está pasando? La mujer pulsó un botón y de repente Steve se abalanzó sobre mí, clavándome la peor parte del impacto. Lo siento mucho, gritó Steve, no puedo evitarlo. Levanté la mano y agarré la cara de Steve, no quería hacerlo, intenté detenerme, pero no pude. Empecé a apretar con mis dedos entre las cuencas de sus ojos. Basta, gritó Steve, me clavó los dientes en la palma de la mano y me arrancó un trozo de carne. Sentí un dolor punzante y un miedo profundo cuando escupió mi piel al suelo. Intenté quedarme quieto, pero no pude. Le di un puñetazo en el ojo, cuando su cabeza se echó hacia atrás por el golpe, empujé contra su pecho y me giré de modo que ahora estaba encima de él. Le arranqué un mechón de pelo con la mano y empecé a golpearle la cabeza contra el suelo de cemento una y otra vez. Estaba llorando, me rogaba a mí mismo que me detuviera, suplicaba al hombre y a la mujer que dejaran de hacer lo que estaban haciendo, rogaba a Steve que me perdonara mientras su cabeza golpeaba el suelo con un ruido cada vez más húmedo, mientras la sangre brotaba y salpicaba por todas partes. Vale, dijo el hombre al cabo de un rato, está bien, mi jugador está muerto. Ahora oí reír a la mujer. Te dije que ganaría. De repente, volví a controlar mis propios movimientos, dejé suavemente la cabeza de Steve en el suelo y me arrodillé a su lado, sollozando. ¿Qué he hecho?, grité. ¿Qué me has hecho hacer? Ya, dijo el hombre poniéndose de pie. No todos son malas noticias. Se acercó y recogió el sobre con el dinero que Steve había dejado caer. Te nombró su pariente más cercano. Así que acabas de ganar 400,000. Los miré con ojos entrecerrados. Malditos monstruos, dije poniéndome de pie. Los mataré. Corrí hacia el hombre lleno de rabia con los brazos extendidos, pero cuando llegué hasta él, me moví lentamente y extendí aún más los brazos y lo abracé amistosamente. Mi mente gritaba de terror y rabia, pero mi cuerpo no respondía. Ahora te controlamos, dijo la mujer. Estamos contentos de dejarlo así, ha servido a nuestro propósito como probador beta. Te dejaremos entrar en ese ascensor con tu dinero y nunca volverás a saber de nosotros si cumples tu contrato. ¿Recuerdas tu contrato? Hay una copia en tu bolsillo trasero. Hay una parte a la que debes prestar mucha atención, la parte en la que nunca le dirás a nadie nada acerca de lo que pasó aquí. No te preocupes por dar una explicación de lo que le pasó a tu amigo, nosotros nos encargaremos de eso. Todo lo que tienes que hacer sobre todo esto es literalmente nada. No digas ni una palabra, probablemente sea mejor que olvides lo que ha ocurrido. Hay una manguera en la esquina, dijo el hombre, límpiate, coge tu dinero y vete. Lo hice, solo que no estaba seguro de si era yo quien lo hacía. Después de matar a Steve, mi vida se vino abajo. Claro que sí, sabía que en aquel momento no controlaba mis actos. Pero eso no me ayudó en absoluto. Había visto cómo la vida abandonaba sus ojos y había seguido golpeando su cabeza contra el cemento una y otra vez, mucho después de que estuviera muerto. Todas las noches tenía pesadillas y lo peor era que no podía contárselo a nadie. ¿Qué se suponía que debía hacer? Entregarme a la policía por asesinar a mi mejor amigo, literalmente contra mi voluntad. ¿Cómo ayudaría eso en algo? Quería decírselo a Sofía, tenía tantas ganas de decírselo, pero no podía, esa gente me había metido miedo.
Empezamos a hacer cosas elegantes juntos con el dinero, como salir a comer, pero no sirvió de nada. Era como si una parte de mí hubiera muerto cuando Steve murió, cuando le había arrancado la vida a golpes. Sofía no quería cenas elegantes y todas las cosas que el dinero puede comprar, me quería a mí, pero yo ya no estaba allí. Empecé a beber más y más, consideré acabar conmigo, no seriamente al principio, pero a medida que pasaba el tiempo, parecía cada vez más una opción viable, cualquier cosa para detener la culpa y el dolor interminables. Por su parte, Sofía me aguantó más de lo que cabía esperar. Pero al final, fue demasiado. Estaba claro que había terminado mucho antes de la noche en que nos acostamos juntos tras otro intento fallido de hacer el amor. No puedo seguir haciendo esto, me dijo ella. Te quiero, pero algo cambió después del accidente de Steve. Sé que era tu mejor amigo y que te destrozó el corazón, pero ¿qué pasa con la vida? ¿Qué hay de mí? Tú no moriste, yo no morí, todavía estamos aquí y no puedo hacerlo más. Han pasado 3 meses y creo que no te he oído reír ni una vez. Yo no te estoy culpando y no puedo decirte lo mucho que quería ser capaz de hacer esto. Es mi fracaso, de verdad. Pero como dije, todavía estamos vivos y quiero vivir mientras pueda, y quiero que tú también vivas. Apreté la mandíbula, intentando contener las lágrimas, intenté pensar racionalmente, si la quieres de verdad, la mandarás al diablo, pero no lo hice. Tengo que decirte algo, le dije. Después de contarle a Sofía, comencé a moverme en contra de mi voluntad, entonces, mientras yo gritaba, asfixié a Sofía con una almohada. Llevo 2 días en la cama con el cadáver de Sofía. Ayer recibí un mensaje. Hemos reunido todos los datos que necesitamos. Su contrato se ha cumplido, su unidad ha sido desactivada. Le agradecemos su participación y le deseamos la mejor de las suertes. No sé qué hacer. Empezaré aquí, escribiendo. Me llamo Ye y maté a mi mejor amigo y al amor de mi vida, pero en ese momento no controlaba mi cuerpo. ¿Qué hago ahora? Trabajo en ciberseguridad, y mi última investigación me quebró. He pasado más de una década como analista de ciberseguridad para Trident Cybersecurity, una agencia privada de gran prestigio cuyo nombre se susurra en los pasillos de los gobiernos y en las salas de juntas. Nuestra lista de clientes abarca desde poderosos conglomerados y secretos multimillonarios hasta organismos gubernamentales que buscan líneas de defensa invisibles en el paisaje infernal de la era digital. A lo largo de los años, he trabajado en infinidad de casos complejos. Ayudé a desmantelar una red internacional de piratas informáticos que pretendía interrumpir la red eléctrica nacional. He descubierto estafas digitales ocultas en los laberintos de código más complejos. Mi trabajo contra la identidad llevó a la detención de algunas personas muy peligrosas de las que nunca oirás hablar y que han eludido a las autoridades internacionales durante años. Soy introvertido por naturaleza, prefiero la compañía de una pantalla brillante y datos encriptados que de la gente. Mis colegas bromeaban a menudo sobre que podía hablar con los ordenadores. Si la paciencia, la diligencia y una asombrosa capacidad para encontrar patrones en el caos son características que atribuimos a una conversación con ordenadores, puede que tuvieran razón. Cuando me entregaron el expediente titulado Anomalías de la Deep Web, puse los ojos en blanco. Había visto cientos de expedientes similares, autoridades que pueden permitirse nuestros servicios, asustados por la reputación de la Deep Web, pensando que cada fallo o contratiempo del sistema era una entidad o persona maliciosa proveniente de los rincones más oscuros de Internet. Sin embargo, o bien son incapaces de explicar un comportamiento en línea y se asustan, o bien se trata de alguien que ataca sitios al azar para probar vulnerabilidades o simplemente provocar el caos por diversión. Otro día más en la oficina, pensé, dispuesto a explicar el humo y espejos que rodeaban los trucos que estaban viendo. Cuando comencé la investigación, seguí la pista de los incidentes hasta un oscuro tablón de anuncios, un nicho digital en el que los internautas intercambian experiencias y datos sobre supuestos sucesos paranormales. El tablón era un crisol de lo extraño e inexplicable.
Sus historias iban desde fallos inexplicables del sistema y extrañas apariciones en videollamadas hasta relatos personales de susurros espectrales a través de los auriculares. Incluso algunos afirmaban que sus asistentes personales de inteligencia artificial habían empezado a hablar en otras lenguas. Sin embargo, este tablón era algo más que las típicas teorías conspirativas. El gran número de incidentes, su carácter esporádico, los relatos detallados de usuarios expertos en tecnología que no encontraban una explicación terrenal, me hicieron detenerme y un titilar de inquietud se apoderó de mí. Lo paranormal siempre me ha parecido un concepto interesante, aunque abstracto. No lo rechazo, pero siempre me he sentido cómodo con lo lógico, lo explicable. Mientras rebuscaba en el caos digital, un hilo titulado El Códice de las Sombras despertó mi interés. Un hilo repleto de narraciones frenéticas y vagos cuentos con moraleja escritos por un usuario llamado Cortex Phantom. Entre el montón de anécdotas, destacó un archivo críptico y encriptado titulado ominosamente El Susurro del Demonio. He encontrado innumerables archivos clandestinos durante mi labor, cada uno de los cuales escondía claves para mis investigaciones. El Susurro del Demonio parecía ser una de esas llaves. Tal vez un mensaje codificado o una pista oculta que me conduciría al origen de estas anomalías. Solté un leve suspiro mientras miraba el archivo encriptado. Descargar archivos de fuentes desconocidas nunca estuvo exento de riesgos, siempre se disparaba una alarma silenciosa en el fondo de mi mente que me recordaba las posibles minas digitales en las que me podía estar metiendo. Pero como parte de mi trabajo, había aprendido a soportar los riesgos frente a las posibles recompensas. Recordé un caso de hace unos años en el que un archivo igual de oscuro me condujo a un gusano que había estado carcomiendo lentamente la infraestructura de seguridad de una empresa. A pesar de los riesgos inherentes, mi incursión en lo desconocido del mundo digital había sido reivindicada. Decidí dar el paso. Encerrado en mi máquina virtual, una fortaleza de cortafuegos, con una serie de hábiles pulsaciones de teclas, puse todas mis opciones de seguridad al máximo, preparándome para las posibles consecuencias digitales. Cada clic más cerca de la descarga parecía un paso más hacia una cueva inexplorada. En ese momento, creí que simplemente estaba desenterrando otra pieza de este complejo rompecabezas. Pensé que el susurro del demonio sería otro obstáculo misterioso pero manejable, pero me equivocaba. A medida que el software de descifrado hacía su trabajo, el archivo no se convertía en una pista sobre mi autor, sino en una inquietante frase que pronto se filtraría en todos los rincones de mi realidad: la sombra habita en el interior. Estaba muy lejos de la solución que había previsto. Dediqué las siguientes horas a examinar el susurro del demonio. Mi pantalla iluminaba la habitación mientras recorría la intrincada red de código, diseccionando cada línea 2 veces. A primera vista, era una compleja pero aparentemente inofensiva serie de datos encriptados. A medida que profundizaban, surgían peculiaridades, fragmentos recurrentes de datos sin sentido, comandos ofuscados, secuencias que parecían reproducirse de forma extrañamente orgánica. A pesar de las rarezas, no pude identificar ninguna amenaza o pista concreta. El archivo no era más que un laberinto de acertijos con capas de ruido digital. Frustrado, llegué a la conclusión de que no era más que un señuelo ingeniosamente diseñado para despistar a mentes curiosas como la mía. Los misterios sin resolver atormentan la psique. A pesar de lo fascinante que era el archivo, sabía que mantener un elemento tan impredecible en mi sistema era imprudente. Al situar el ratón sobre el botón de borrado, me quedé momentáneamente paralizado por una fugaz sensación de decepción. Todo esto conducía a un callejón sin salida. Con un profundo suspiro, pulsé eliminar. Una extraña sensación me invadió cuando el archivo desapareció de mi disco duro. La habitación parecía más fría y el sonido del ordenador más fuerte. Me encogí de hombros, atribuyéndole a la fatiga visual, pero entonces mi pantalla parpadeó, mostrando lo que parecían ser fragmentos del mismo código del archivo eliminado. Sentí un escalofrío en la nuca. Realicé frenéticamente una comprobación de diagnóstico del sistema. Pero el resultado fue que estaba limpio. La pantalla volvió a la normalidad tan bruscamente como había fallado.
Entonces, en el inquietante silencio, mis altavoces cobraron vida, susurrando un eco distorsionado de una frase del archivo. La sombra habita en el interior. Mi corazón latía con fuerza mientras las palabras permanecían en el aire, una siniestra serenata que amenazaba con destrozar mi serena compostura. Rápidamente silencié los altavoces y miré con incredulidad la máquina ahora silenciosa. Me invadió un escalofrío, como si la habitación hubiera respirado profunda y fríamente. Permanecí sentado bajo el resplandor de la pantalla del ordenador, con el miedo metiéndose en mis venas. Podía racionalizar los fallos del sistema, pero esto era como si la entidad digital se hubiera manifestado en mi propio espacio de trabajo. Simplemente me obligué a creer que era una coincidencia o un truco de mi mente. Había desestimado las afirmaciones de los usuarios con inclinaciones paranormales del tablón de anuncios, pero ahora era yo el que estaba sentado en una habitación oscura, sintiendo cómo los zarcillos de lo inexplicable invadía mi realidad. Estaba asustado, confuso y en aguas profundas para las que mis conocimientos de código y ciberespacio no me habían preparado. El sol de un nuevo día no trajo tranquilidad. Los sucesos extraños me perseguían más allá de los confines de mi espacio de trabajo. Mis dispositivos digitales empezaron a comportarse de forma extraña. La pantalla de mi smartphone parpadea a veces, mostrando destellos del mismo código extraño. Mi reloj inteligente vibraba aleatoriamente, mostrando cadenas de datos sin sentido en lugar de la hora. Incluso el sistema inteligente de mi casa parecía ser preso de este hechizo digital. El termostato fluctuaba salvajemente y las luces se encendían y apagaban a su antojo. Al principio, intenté racionalizarlo. Tal vez se trataba de un virus recién creado que se había abierto camino a través de mis dispositivos, lo suficientemente nuevo como para burlar toda mi seguridad actual. Pero la naturaleza de estas perturbaciones se parecía menos a un sueño malicioso y más a una presencia. El mundo digital había sido mi patio de juego durante años, pero ahora lo sentía contaminado y hostil. El zumbido familiar de mi ordenador era ahora un recuerdo inquietante de lo inexplicable. La línea entre mi vida profesional y privada empezó a desaparecer, siendo sustituida por un creciente temor que hacía que mi hogar me resultara ajeno y desconocido. Para mi creciente horror, estos sucesos se hicieron más frecuentes, más intrusivos. Los altavoces emitían susurros más distorsionados, y la escalofriante frase "la sombra habita en el interior" se había convertido en una intrusión habitual y oportuna. Mi ordenador se encendía a mitad de la noche, y la pantalla brillaba con el inquietante resplandor de ese código sin sentido. Dormir se convirtió en un lujo, y cada momento de vigilia estaba dominado por una opresiva sensación de inquietud. Mis ojos se clavaban en cada pantalla digital, anticipando el siguiente suceso extraño. La ansiedad me atenazaba, sustituyendo la calma analítica de mi personalidad profesional por un hombre que vivía al borde del miedo. Pero, por muy inquietantes que fueran los acontecimientos, una parte de mí se mantuvo obstinadamente desafiante. Me negué a dejarme intimidar por lo que parecía un poltergeist digital. Impulsado por una mezcla de miedo y determinación, decidí volver a sumergirme en las turbias profundidades del Códice de las Sombras. El hilo seguía allí, exactamente donde lo encontré. Equipado con una nueva determinación, recopilé meticulosamente toda la información que tenía, ya sea mensaje críptico o anomalía. Cada pista era un salvavidas hacia el abismo digital, una brújula en el camino hacia mi invisible adversario. En el tablón de mensajes, los mensajes de Cortex Phantom adquirieron un tono más siniestro. Releerlos era como descender a un pozo oscuro, las palabras una espiral hacia la locura. El hilo era una reliquia digital, un testimonio del caos silencioso que el códice había desatado en otros antes. Cuando volví a encontrarme con la inquietante frase "la sombra habita en el interior", se me heló la sangre, pero el miedo era ahora mi combustible. Con cada repetición de la frase, me sentía menos como una víctima y más como un cazador que se acerca a su presa. Las horas se convirtieron en días, y cada vez me adentraba más en la madriguera del conejo. Era una batalla de desgaste, yo contra el horror abstracto que acechaba en las profundidades del ciberespacio. El Códice de la Sombra era un enigma, un espectro digital que desafiaba cualquier definición.
A medida que las fronteras entre mi trabajo y el terror se difuminaban, también lo hacía la frontera entre mi mente y lo digital. Empecé a ver el inquietante código en mis sueños, los patrones se entretejían en el tejido de mis pesadillas. Cada parpadeo digital, cada susurro distorsionado, y cada mensaje escalofriante eran señales de mi lenta pérdida de cordura. Para el fin de semana, yo era solo una sombra de lo que alguna vez había sido. Mi espacio de trabajo ahora era un paisaje devastado por la tormenta, lleno de tazas de café desechadas y notas esparcidas. Mi reflejo en la pantalla oscura era un rostro demacrado y atormentado, con los ojos muy abiertos por el terror que se había convertido en mi compañero constante. Estaba a la deriva en un mar de horror digital, un marinero solitario luchando contra una tormenta que desafiaba la comprensión. El código ya no era solo una anomalía en el reino digital, era una entidad, una fuerza implacable que corroía lentamente los bordes de mi realidad. Las secuencias aparentemente aleatorias empezaron a cobrar un sentido retorcido en mi subconsciente, formando un patrón grotesco que invadía cada uno de mis pensamientos. Era como conocer la definición de una palabra pero no ser capaz de nombrarla. El código llegaba a mi mente desde el reino digital, transformando mi cordura en su propia y aterradora imagen. A medida que el peaje de mi descenso al códice se hacía cada vez más tenaz, el antes familiar paisaje digital se había transformado en una pesadilla abstracta. La culminación del horror no era solo el código, sino la escalofriante conciencia de mi propia insignificancia, de mi incapacidad para comprender la profundidad del abismo en el que me había metido. Me estaba perdiendo a mí mismo, pedazo a pedazo. Mi cordura sucumbía lentamente a la oscuridad de los pozos en los que me estaba adentrando. Para cuando aparté la vista de la pantalla, mi entorno estaba pintado con el eco del horrible código. Ahora estaba prisionero en mi propia casa, y las paredes susurraban el escalofriante estribillo, la sombra habita dentro. A medida que me adentraba en una oscuridad tanto digital como psicológica, una cosa estaba clara. El códice de la sombra no solo habitaba en mis máquinas, estaba en mi mente. Se había convertido en parte de mí. Cada día, mi realidad se convertía en un paisaje infernal de código retorcido y sombras sigilosas. El código dominaba cada momento de vigilia, la anomalía que ahora era un leviatán que consumía mi vida. Mi mente se sentía como un campo de batalla, un mar azotado por la tormenta en las garras de una entidad monstruosa. Empujado por la desesperación, me dediqué de lleno a mi trabajo con la esperanza de encontrar una solución, una forma de eliminar el código de mi realidad. Pasé incontables horas estudiando minuciosamente cada línea de código, cada fragmento de las extrañas secuencias, tratando de discernir algún patrón, alguna clave que pudiera abrir la pesadilla en la que estaba atrapado. Pero todos los intentos de descifrar el código fracasaban. Era como intentar comprender una lengua de una civilización muerta hace mucho tiempo, con sus significados oscurecidos por las arenas del tiempo y el vasto vacío del ciberespacio. Cuanto más intentaba descifrarlo, más consumía mi mente por sus patrones. Dormir se convirtió en un lujo olvidado. Comía frente a la pantalla, y mi apetito se vio superado por el hambre de respuestas. Todos los límites personales, todas las rutinas que preservan la cordura, se perdieron en la estela del código. Incluso el simple hecho de abandonar mi lugar de trabajo me llenaba de pavor. Cada vez que me alejaba del ordenador, me asaltaban los ecos del código. Mi otro refugio seguro había desaparecido. Cada intento fallido de arrebatarle el control al códice no hacía sino aumentar la oscuridad que se apoderaba de mi realidad. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más me acercaba a la locura, más decidido me sentía. Una parte de mí se aferraba a la creencia de que podía llegar al otro extremo del túnel, de que esta era mi forma de luchar. Era un faro de esperanza en un mar de desesperación, un salvavidas desesperado frente a la oscuridad que se cernía sobre mí. Pero con cada intento fallido, el código se apoderaba más de mi realidad. Mi mente era ahora un torbellino de horrores digitales, mi cordura reducida a un frágil hilo colgando sobre un abismo de locura. Estaba atrapado en una danza perversa con el códice, y cada paso me arrastraba más profundamente a su sombrío reino.
La frontera entre mi mente y el código era cada vez más difusa, y mis pensamientos resonaban con sus inquietantes patrones. Mi mente era ahora una cámara de eco de una entidad monstruosa y su susurro incesante. La anomalía digital no era solo una anomalía digital, era mi realidad, mi pesadilla, mi destino ineludible. En un intento desesperado por recuperar la cordura, finalmente decidí hacer lo impensable, desconectarme del mundo digital. Apagué el ordenador, el smartphone y todos los dispositivos que me conectaban a Internet. El zumbido de la tecnología que antes era una presencia reconfortante ahora sonaba como el zumbido siniestro de una bestia invisible. El silencio que siguió me pareció una bocanada de aire fresco tras sumergirme en un océano oscuro y turbulento, pero mi respiro duró poco. Incluso sin las manifestaciones digitales, la influencia del código no había desaparecido. El silencio no era el vacío reconfortante que esperaba, sino un crudo y frío recordatorio de mi aislamiento. Mi hogar, antes mi santuario, era ahora una prisión de silencio y sombras. Sin el zumbido de las máquinas, cada crujido de la casa y cada susurro del viento exterior parecían amplificados. Mi mente, tan acostumbrada al parloteo digital, empezó a jugarme malas pasadas. Veía patrones en las vetas del suelo de madera y en el yeso de las paredes. Lo ordinario y mundano se convirtió en grotescos recordatorios del códice. El mundo físico no era un refugio, era solo otro lienzo en el que el códice podía pintar sus horrores. La sombra habita en el interior. La frase me había seguido fuera del mundo digital, insinuándose en mi existencia. Los patrones de la madera, los susurros del viento y el juego de sombras en los rincones de mi visión se hacían eco del inquietante mantra. A medida que el sol se ponía, proyectando largas y amenazadoras sombras alrededor de la habitación, eché de menos el inquietante resplandor de la pantalla del ordenador. El mundo real no era menos aterrador que el digital. Cada sombra parecía palpitar con vida propia, como si el códice hubiera extendido su alcance del reino digital al físico. La oscuridad que me rodeaba parecía palpitar con una presencia invisible, tal vez el códice que me rodeaba en los límites de mi percepción. La espeluznante sensación de horror era más profunda y más íntima en el mundo real. Ya no era una amenaza que acechaba detrás de una pantalla, sino una entidad que lo abarcaba todo y que se había extendido a todos los rincones de mi existencia. En lo más profundo de mi desesperación, me acerqué al único lugar que parecía albergar algún atisbo de comprensión, el sitio donde empezó todo. Con manos temblorosas y la mente al borde de la locura, volví a conectarme al mundo digital, al zumbido de las máquinas y al inquietante resplandor de la pantalla. El miedo era tangible, pero mi desesperación me empujó a superarlo. Una sombría sensación de nostalgia me invadió cuando el conocido foro se cargó en la pantalla. Aquí era donde había empezado mi pesadilla, y quizá, solo quizá, donde podría acabar. Conté mi historia, cada detalle de mi encuentro con el código, los extraños sucesos, mi posterior aislamiento, y el profundo terror que ahora consumía mi vida. Las palabras salían en un torrente caótico, las divagaciones de un loco hacia el vacío. No contuve mi desesperación, no me importaba parecer loco o desesperado. Si alguien podía entenderme, quizá ofrecerme alguna idea o ayuda, serían estos compañeros de las sombras digitales. Y luego esperé. Cada segundo que pasaba se convertía en una eternidad agonizante. Me quedé mirando la pantalla con la luz pegándome en los ojos, el silencio de la habitación amplificaba los latidos de mi corazón. Esperaba una respuesta, cualquier respuesta, un salvavidas en el interminable mar digital. El sonido de la notificación me sobresaltó, rompiendo el silencio opresivo. El corazón me latía con fuerza en el pecho cuando abrí la respuesta. 2 palabras me devolvieron la mirada, su brevedad más escalofriante que cualquier otra respuesta extensa, demasiado tarde. Un escalofrío me recorrió la espalda, era como una sentencia de muerte. El peso aplastante de mi destino condenado. No hubo compasión ni quien quisiera brindarme su ayuda, solo hubo un reconocimiento frío y duro de mi difícil situación. Estaba realmente solo, abandonado a mi suerte ante el monstruoso códice y su aterrador dominio sobre mi realidad. Me invadió una sensación de profundo temor. Ya no era solo una lucha contra una anomalía digital,
Era una batalla por mi cordura, por mi propia existencia, contra una entidad que ya se había alzado con la victoria. El código no solo estaba en mi ordenador o en mi casa, estaba dentro de mí. Y según alguien que había conseguido ver mis divagaciones, ya era demasiado tarde. A medida que los días pasaban, mi vida se convertía en un implacable ciclo de terror y desesperación. El eco inquietante del código nunca me abandonaba, persistiendo en cada uno de mis pensamientos y sentidos. Estaba atrapado, perdido en mi propia mente y no había salida. Cada amanecer no era un nuevo día, sino otro descenso a la locura. Dejé de intentar controlar el tiempo. Los días, las horas, los minutos perdieron su significado ante el horror que todo lo consumía. La comida perdió su sabor, el sueño se convirtió en un recuerdo fugaz y mi antes apreciada soledad se convirtió en un aislamiento atormentador. Cada día era una prueba de resistencia, una lucha por aferrarme a los últimos vestigios de mi cordura. La casa parecía cobrar vida propia, las paredes susurraban con los ecos del código. Ya no era un refugio, sino un inquietante recordatorio de mi encierro. Podía ver los patrones del código en todo, la forma en que las partículas de polvo flotaban en los rayos de sol, la forma en que las sombras jugaban en las paredes. Era como si el código se hubiera entretejido en el tejido mismo de la realidad. Vivía a su sombra, mi vida era un reflejo retorcido de su diseño de pesadilla. Empecé a temerle al sueño, sabiendo que solo me traería más visiones aterradoras, pero permanecer despierto no era mejor. Cada momento de vigilia estaba lleno del horror espeluznante del códice. El mundo exterior se convirtió en un recuerdo lejano. No recordaba la última vez que había salido de casa, que había visto otro rostro humano, que había oído otra voz que no fuera la mía. El código me había aislado del mundo, y mi vida se había reducido a un aterrador eco de la pesadilla digital. Mi espíritu se quebraba, mi voluntad se erosionaba, estaba siendo engullida por la monstruosa entidad. Ya no sabía dónde acababa yo y dónde empezaba el código. Sus patrones se habían grabado en mis pensamientos, y su influencia se filtraba por todos los rincones de mi mente. No solo era una víctima del códice, sino que me estaba convirtiendo en parte de él y en el mundo frío y despiadado que había creado. Estaba completamente solo, y lo peor, el silencio, el aislamiento, el terror sigiloso, no eran el resultado de una entidad demoníaca o un fantasma malévolo, eran producto de mi propia creación, consecuencia de mi viaje al abismo. La frase "la sombra habita en el interior" se había convertido en una profecía cruel, una verdad escalofriante e imposible de negar. A través de lúcidos momentos de claridad, seguí cavando. Mi mente arañaba desde las profundidades en las que se había hundido. Soy un espeleólogo digital perdido en las profundidades abismales del código de la sombra. Su abismo sin fin me atrae irresistiblemente. Sin embargo, cuanto más intentaba comprenderlo y descifrar los crípticos patrones de su lenguaje, más me consumía. A pesar de ello, los símbolos palpitantes de la pantalla de mi ordenador se habían convertido en mi obsesión. En un estado de trance, cada momento, cada hora estaba consumido por la búsqueda de la comprensión, la tentadora posibilidad de un avance, a pesar de saber dónde me dejaría eso al final. Podría ser la salvación o mi perdición, pero al fin y al cabo, sería el final. Pasaba mi tiempo observando y tratando de descifrar patrones confusos en foros laberínticos. Dibujaba y volvía a dibujar símbolos crípticos, buscando conexiones sin encontrar ninguna. Sin embargo, con cada patrón que desentrañaba, cada teoría que elaboraba, y cada código que descifraba, me resultaba más difícil recordar quién soy. Los recuerdos de mi vida antes del códice, antes de este inquietante temor, se volvieron tan esquivos como las soluciones que buscaba. Los rostros y los nombres se difuminaban en la oscuridad, sustituidos por los fascinantes patrones del códice. Me estaba perdiendo en este abismo digital, alimentando a la misma bestia que intentaba matar. Cada código descifrado llevaba a otro, un interminable laberinto de horror que se resiste a ser comprendido. Y me di cuenta de la aterradora verdad. Mi vano intento de conquistar el códice no era un camino hacia la salvación, sino una marcha mortal hacia el olvido.
Comprendo con escalofriante claridad todo el alcance del monstruoso diseño del códice. Esta no es una guerra que pueda ganar. A cada paso que daba para defenderme, me hundía más en sus garras. Y así desciendo, sin luchar, sin resistirme, solo cayendo en las interminables y oscuras profundidades del reino del Códice de la Sombra. La futilidad de todo aquello era aplastante. Al verme a mí mismo como un peón en un juego que no puedo entender y mucho menos ganar, y finalmente, mi mente se quebró. Caigo en un ritmo, bailo con la locura y lo desconocido. El tablón de anuncios se convierte en mi lienzo, mi escenario, mi confesionario. Derramó secretos de otro reino sobre la página, ideas más allá de la comprensión, nombres que ninguna lengua humana ha pronunciado, descripciones de entidades tan extrañas, tan de otro mundo, que desafían nuestra realidad. Paisajes alienígenas que se extienden en un crepúsculo sin fin, criaturas formadas a partir de imposibilidades, nombres que resuenan con un eco etéreo. Cada post es un escalofriante soneto al códice, un testamento de mi caída. No son solo símbolos o mensajes codificados, son susurros del abismo, confesiones desde el borde de la cordura. Cada vez que pulsaba actualizar, mis posts, mis locas divagaciones se desvanecían, devorados por el vacío digital. Cada desaparición se hace eco de lo efímero de mi cordura, pero no importa, sigo publicando y sigo vertiendo la locura en la pantalla. No me mueve la esperanza de salvación, sino la necesidad de expresar, de expulsar la influencia del códice, aunque solo sea momentáneamente. Entonces, por fin, resurjo. La locura, la sinfonía caótica de pensamientos incomprensibles retrocede como el paso de una tormenta. Me encuentro sentado frente a la pantalla del ordenador con los dedos posados sobre el teclado, y mi último mensaje, una amalgama de símbolos crípticos y palabras extrañas en la pantalla. Le doy a actualizar, el mensaje desaparece como siempre, pero un mensaje llama mi atención en la lista actualizada de hilos. Era del hilo original del Códice de las Sombras, la caja de Pandora digital que inició mi descenso a esta pesadilla interminable. Preso de una sensación de terror, hago clic en él. En la penumbra de mi habitación, aparece un nuevo comentario, es del autor original. El precursor desconocido de mi calvario. El mensaje es tan simple como escalofriante, el códice ha sido actualizado. Hiciera lo que hiciera, parece que está listo para que la próxima persona lo descargue y lo añada a los fastos de sus textos sagrados. De seguro que ya has oído hablar de la Deep Web. Has oído historias de cosas horripilantes que ocurren allí, gente que se reúne para hacer cosas desquiciadas en persona. Simplemente te preguntas si es real o no. Yo era una de esas personas. La primera vez que oí hablar de la Deep Web, allá por 2014, pensé que era una broma. Sonaba como la telaraña de Charlotte, pero no era ninguna broma. Seguí haciendo clic en videos de YouTube, leyendo blogs, escuchando más y más sobre la Deep Web. Contemplé la posibilidad de descargar Tor después de leer las historias sobre la Deep Web, pero me arrepentí al último momento. Supongo que se puede decir que estaba demasiado asustado por la posibilidad de ser atrapado por el FBI y por mirar las páginas prohibidas de Internet. Sí, suena estúpido, ¿verdad? Pero pensé en ello y esa sensación de miedo se convirtió en duda. Tengo fama de ser una persona escéptica, así que dejé a un lado mis sentimientos de miedo y me convencí de que no estaba asustado, sino simplemente escéptico, muy escéptico. Avancemos rápidamente hasta el mes pasado. Han pasado casi 4 años desde que oí hablar por primera vez de la Deep Web. La curiosidad mató al gato. En ese momento decidí que iba a navegar por la Deep Web. Me dije a mí mismo que no lo haría. Los pensamientos contradictorios duraron varios minutos. Al final dije a la mierda y descargué Tor. Entré en la Deep Web el 8 de enero de 2018. Eran las 9 de la noche cuando descargué e instalé Tor. Cuando abrí Tor por primera vez, me recordó a mis días de DSL. La gente no mentía cuando decían que Tor era lento, ahora eran las 9:05 de la noche.
Tor se ha cargado oficialmente y ahora puedo acceder a todo el contenido profundo e inquietante que existe. Me llevaron a la Hidden Wiki, que es como la Deep Web para tontos. Hice clic en uno de los enlaces que me llevó a una sala de chat inofensiva, por no decir otra cosa. Habían 30 personas en la sala de chat hablando de cosas muy aleatorias, pero no me quedé a charlar, salí y seguí navegando. Durante la siguiente media hora, estuve cliqueando enlaces frenéticamente. Encontré una multitud de cosas que eran un tanto beneficiosas para mí, no había nada inquietante, o eso creía yo, cuando salí de uno de los enlaces y volví a la Hidden Wiki para hacer clic en otro. Apareció una ventana emergente, haga clic aquí para un regalo. Lo cerré inmediatamente, sabía que no debía abrir ventanas emergentes. También pensé que me habían hackeado porque me preguntaba por qué había una ventana emergente, pero mi estupidez me reveló que tenía desactivado el bloqueador de ventanas emergentes. Así que lo activé y seguí navegando. Pero entonces volvió a aparecer haga clic aquí para un regalo, decía exactamente lo mismo. Me quedé perplejo antes de hacer clic en el enlace, pasé el ratón por encima para ver lo que aparecía en la parte inferior de la pantalla. Ya sabes, ¿alguna vez te ha pasado que dice que es Google pero en realidad enlaza como TinyURL? Quería asegurarme de que no era un clickbait. H21ed4le, Onion, ese era el enlace. Me sentí seguro, así que hice clic. Me llevó a una pantalla en blanco, me asegurémonos como si fuera un fallo en la matriz. Ni siquiera 10 segundos después de cerrar la ventana, volvió a aparecer la misma URL, el mismo texto. Era como si alguien me estuviera jugando una broma, pero como tenía curiosidad, volví a hacer clic en el enlace. Esta vez sí había texto. Estaba en una ventana blanca, escrito en letras azul oscuro, 214.214. Después de unos segundos, me di cuenta de que era una fecha, 14 de febrero, día de San Valentín. Quizás por fin voy a descubrir quién es mi alma gemela. Quizá me van a besar y eso me llevará a saber quién es mi alma gemela. Estaba bastante confundido y perplejo, por decirlo menos. Entonces, el texto desaparece de nuevo. Aparece una pantalla en blanco, hasta que aparece otro conjunto de letras azul oscuro. Estarás muerto. Es una broma, voy a morir el día de San Valentín. Me dije a mí mismo que eso no puede pasar, es imposible. ¿Quién va a matarme? Y entonces, el texto desaparece. Me sentí asustado, así que cerré la ventana, desconecté Tor, desinstalé Tor y apagué el internet por esa noche. Me olvidé de todo esto y lo descarté como una broma de mal gusto, o al menos lo había olvidado hasta esta mañana. Faltan 4 días para San Valentín. Esta mañana he oído que llamaban a la puerta mientras preparaba el desayuno, pero no me he molestado en abrirla. Esperé unos minutos antes de observar por la mirilla para comprobar que no había nadie. Abrí la puerta y vi un sobre delante de mis pies. Tomé el sobre, cerré la puerta y me senté en mi sofá mientras lo abría para ver lo que había dentro. Estarás muerto 214. No, esto es solo una broma, dije mientras seguía moviendo la cabeza en señal de rechazo. Entonces sonó el teléfono. Estaba temblando y un poco nervioso, pero contesté de todos modos. Hola, dije con un poco de temblor en mi voz. Tú morirás 214, la voz decía mientras se hacía progresivamente más espeluznante y profunda. Tan rápido como habían dicho esas palabras, el teléfono se desconectó. Colgué el teléfono y empecé a dar vueltas en la sala. Decidí respirar hondo y volver a conectarme a Internet. Al abrir Gmail, vi que tenía un mensaje sin leer. No tenía nombre ni asunto, todo lo que tenía era un enlace. No era un enlace cualquiera, era un enlace al que solo se puede acceder en Tor, H24le, Onion. Espera, me dije a mí mismo. Reconocí ese enlace, tardé un poco en averiguar de qué se trataba, y entonces caí en cuenta, ese era el enlace en el que hice clic el mes pasado mientras navegaba por Internet. No sabía si era un enlace genérico o si tenía algún significado. Me pasé las 2 horas siguientes buscando el enlace, intenté averiguar si esto tenía algún significado, si había algún motivo oculto. No pude encontrar nada. Entonces me vino la idea de buscar un solucionador de anagramas. Decidí colocar el enlace sin el Onion para ver qué aparecía.
Tardó un minuto más o menos en cargarse. Lo que apareció en la pantalla casi me provoca un infarto y me hizo cagarme en los pantalones. Estarás muerto 24. Básicamente, me senté allí en silencio durante lo que me parecieron horas. Soy un gran escéptico, así que tengo razones para dudar de que todo esto sea real. Sigo sospechando que todo esto es un gran engaño, pero a estas alturas, ya ni siquiera lo sé.